Bueno, recordarán que el domingo pasado empezamos con este tema de hacernos la pregunta, ¿estás conforme? ¿Estás conforme? Y bueno, simplemente siguiendo las pantallitas y releyéndolas, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado y nos introducimos en la última parte, que sería lo que quisiera que consideremos hoy. Esta dijimos la pregunta que cada uno de nosotros nos llevamos para ir haciéndonosla mientras reflexionamos aquí en la casa del Señor y por qué no seguir meditando después una vez que nos retiramos de aquí. ¿Estás conforme? Decíamos, bueno, ¿conforme con qué? Porque la pregunta es muy amplia. Entonces, hablamos que la conformidad tiene dos aspectos en los cuales puede entenderse cuando hablamos de conformidad. El primer aspecto es cuando uno está identificado con algo. Yo estoy identificado con algo, me hago conforme a eso. Yo estoy identificado con la forma de ser de mi familia y me adapto, tomo la forma de eso y hago las cosas de acuerdo a las cosas que hacemos en mi familia. Yo he dado el ejemplo del vaso de agua, o un poco de agua. Si el agua la ponemos en una botella alargada, toma la forma de la botella alargada. Si lo pongo en un vaso, toma la forma del vaso y se adapta se conforma, toma la forma de eso, se identifica con algo. Entonces, en base a eso se conforma a aquello con lo cual está identificado. El otro aspecto se refiere a cuando uno está satisfecho, es decir, estoy conforme, hice tal cosa y estoy conforme como me salió. Fui a tal lado a hacer un trámite y estoy conforme con el resultado que obtuve. Es decir, estoy satisfecho. Es el otro aspecto. Entonces, le pasamos. Las dos formas de la conformidad tienen que ver con la identificación y con la satisfacción. El domingo pasado estuvimos hablando en dos aspectos de la primera forma en que entendemos la conformidad, que es respecto de la identificación. Y decíamos que la palabra de Dios nos habla a que no estemos conformes con algunas cosas. No habla que seamos inconformes con algunos aspectos en cuanto a identificarnos. El primero de ellos, pásalo. El primero de ellos, y basados en el texto bíblico de 1 Pedro 1,14, así con total claridad, el apóstol dice: como hijos obedientes, no se conformen, no tomen la forma, no se identifiquen a los deseos que antes tenían, que cada uno de nosotros teníamos antes, cuando estábamos en ignorancia de la voluntad y los propósitos de Dios. No se conformen, no tomen la forma, no se adapten a la vida que tenían antes de conocer a Dios, antes de convertirse. Y ya lo desarrollamos el tema, ¿no? Pero hablaba de la forma de pensar, de la forma de conducirnos, de todo aquello que formaba parte de nuestro ser y que ejecutábamos en nuestros actos, que tenía que ver con los deseos que teníamos antes cuando no conocíamos al Señor. No se conformen a eso, sino que, decíamos, que nos hablaba el versículo siguiente, el versículo 15, nos hablaba del aspecto positivo. No se conformen a los deseos que antes tenían, sino que como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, dice el versículo siguiente, 1 Pedro 1,15. Y se acuerdan que dijimos que la salvación tiene tres dimensiones: la dimensión pasada, que es el momento de la regeneración, cuando nacemos de nuevo, cuando por la fe recibimos a Cristo en nuestro corazón, que es un momento, es el acto de la regeneración, somos regenerados, nacemos de nuevo. Tiene una dimensión futura, que es el de la glorificación, que ha de ser cuando estemos en la presencia del Señor, y tiene una dimensión presente que transcurre desde el momento en que recibimos al Señor en nuestro corazón hasta que partimos a la presencia del Señor, que es lo que la Biblia llama la santificación. Transitamos la dimensión presente de la salvación en el ámbito de la santificación. Esa santificación es la que se contrapone a los deseos que teníamos antes. Es decir, para no conformarnos, no tomar la forma, no identificarnos con la forma de vida anterior, debemos practicar lo que la Biblia llama la santificación, el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. El otro aspecto de la conformidad como identificación, al cual nos dice la Biblia que no nos identifiquemos, basándonos allí en el texto de Romanos 12:2, que dice: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decíamos que no debemos tomar la forma, no debemos adaptarnos, no debemos identificarnos al modo de vida del mundo. Ya no solo a lo que era nuestra
vida personal antes de conocer al Señor, sino que tampoco debemos adaptarnos a la forma de vida del mundo. Si no podemos identificarnos como cristianos con un estilo de vida que se contrapone a lo que Dios quiere, sino que debíamos sobresalir, no por el hecho de querer sobresalir por encima, sino distinguirnos, no con nuestra forma de vida, que tiene que ser distinta a la que lleva el mundo. Y hoy entramos en el otro aspecto, entonces, esto a modo de repaso, no conformarnos a la vida que teníamos antes, no conformarnos al estilo de vida del mundo. Y también, entonces, y hoy entrando, como dice arriba, a la conformidad o el conformismo desde el punto de vista de las satisfacciones y de estar satisfechos con algo, estoy conforme con esto, estoy conforme con aquello, estoy satisfecho con esta manera, la Biblia nos habla también respecto de esto. Y ahí les invito a que vayamos a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 y la primera frasecita del versículo 2, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios antes de Cristo habló de distintas maneras, de muchas maneras y por medio de mucha gente para tratar de transmitir su mensaje. Pero en estos postreros días nos ha hablado directamente por el Hijo. Dios amó tanto al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito. Y a partir de entonces empezamos a transcurrir lo que se conoce como los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron después que Jesús vino a esta tierra y culminarán cuando el Señor regrese por segunda vez. ¿No? Esos son los últimos tiempos. ¿Cuánto durará? No sé, pero ya a partir de que Cristo estuvo en esta tierra comenzamos a transitar los últimos tiempos. Esa era la forma en que lo entendían los escritores bíblicos. Entonces, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado directamente por el Hijo. Dios se ha revelado directamente en la persona de Cristo, quien nos dice la Biblia que es Dios mismo, es la imagen del Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a ahondar demasiado. Y es el gran privilegio, el tremendo privilegio que tenemos los creyentes de la era de la gracia, que somos nosotros. La era de la gracia de Dios que se manifestó por medio de Jesucristo. Tenemos el tremendo privilegio de que Dios se ha manifestado directamente, en forma personal y directa, en la persona de su Hijo Jesucristo. Sigue hablando allí, haciendo algunas comparaciones el autor de la carta a los Hebreos, pero engancha directamente con el capítulo 2, donde dice: por tanto, ya que tenemos tremendo privilegio de que Dios nos ha hablado directamente por medio del Hijo, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ya que Dios nos habló por medio de su Hijo, es necesario que con más diligencia, con más atención, poniendo todo el esfuerzo de nuestra capacidad para entender, prestemos atención. No sea que nos deslicemos, no sea que agarremos para otro camino, no sea que patinemos y nos salgamos del camino que Dios quiere. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando habla de la palabra dicha por medio de los ángeles se refiere ya a la dada por Dios allí en el monte Sinaí, porque dice allí, no vamos tampoco a extender demasiado en esto, que por medio de los ángeles Dios les otorgó los mandamientos, etcétera, etcétera. Eso está en otros textos bíblicos que no tenemos tiempo ahora de verlo, pero se refiere a eso, a la ley de Dios. Si la ley que Dios había dado y todo lo que Dios habló antes de Cristo fue dicha y recibió toda transgresión y desobediencia su justa retribución, se pregunta el autor de la carta a los Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros, que tenemos el privilegio de recibir la revelación directa de parte de Dios? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, milagros, etcétera, etcétera. Entre paréntesis decimos que algunos entienden que, basado en este versículo 3, que el apóstol Pablo no es el autor de la carta a los Hebreos, porque dice que fue transmitido por los que oyeron, y Pablo dice que recibió él
directamente del Señor, la revelación del Evangelio, ¿no? Entonces algunos ven en este versículo la explicación para decir que el apóstol Pablo no fue el autor de la carta a los hebreos, como algunos entienden que sí. Pero bueno, esto al margen y entre paréntesis. El núcleo de lo que estamos diciendo está en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por eso hablamos allí en la frase que está arriba del cartel, que el tremendo privilegio de los creyentes de la era de la gracia deriva en una tremenda responsabilidad, porque somos más responsables todavía que aquellos que habían escuchado el mensaje por otros medios, porque hoy en día, en estos postreros tiempos, Dios nos está hablando directamente por medio del Hijo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Estás conforme? ¿Estás satisfecho? La Biblia nos llama la atención. No descuidemos. Atendamos diligentemente a las cosas que hemos oído. Vamos a trasladarnos ahora a Filipenses capítulo 2. Aquí hay un texto también que seguramente hemos leído muchas veces. Allí lo tenemos escrito también en la pantalla. Amados míos, como siempre han obedecido, y aclara, no como en mi presencia solamente, sino muchos más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y esa es la frase que está subrayada. Ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por supuesto que ni el autor de la carta a los hebreos ni el autor de la carta a los filipenses se refiere a hacer algo por nosotros mismos para llegar a ser salvos, porque la Biblia nos dice que la salvación la recibimos de Dios por medio de la fe. No, nada que podamos hacer nosotros va a lograr que seamos salvos y justos delante de Dios. No se refiere a que hagamos algo para llegar a ser salvos. La idea es que el resultado de ser salvos y entrar en una relación con Dios, morando y obrando el Espíritu Santo en la vida de la persona, produzca algunas cosas. La ventaja y el privilegio que tenemos, y de la cual hacíamos mención hace unos momentos, se extiende no solo al hecho de que nosotros tenemos la revelación directa de Dios en la persona del Hijo y que se manifiesta hoy en día por el obrar del Espíritu Santo, sino que dice que también Dios mismo nos motiva a eso. Y produce el querer, Dios nos motiva a eso. Y si nuestra respuesta a ese querer es positiva, Dios colabora para que se pueda lograr el hacer. ¿No? Dios produce en ustedes el querer como el hacer. Dios nos motiva a que querramos, a que nosotros querramos hacer eso. Nos motiva. Y si nosotros respondemos positivamente a esa motivación, dice que Dios nos ayuda para que lo podamos hacer. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y decía que eso produce algunas cosas en nosotros, que están expresadas, si ustedes corren un par de hojitas en sus Biblias, y nos vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Al final del versículo 5, habla de la palabra verdadera del Evangelio. ¿No? Dice, han oído la palabra verdadera del Evangelio. Y sigue diciendo en el versículo 6 que esa palabra verdadera del Evangelio ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, ¿y qué hace? Lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ha llegado, Ana, si podés pasar la pantalla, ha llegado, pásala. Ahí está, sí. La palabra del Evangelio llega, lleva fruto y crece. Y dice el versículo allí que va teniendo efectos desde el principio, porque todo eso lo hace desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y el versículo 10 nos amplía aún un poquito más esto. Para que andéis como es digno del Evangelio, agradándole en todo, y aclara del fruto y del crecimiento, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ese es el efecto que sería normal que se produzca en la vida del creyente.
que lleve fruto en toda buena obra y que crezca en el conocimiento de Dios. Por esos frutos no surgen por arte de magia. Por eso la exhortación a ocuparnos de nuestra salvación, con temor y temblor, y a no descuidar esa salvación tan grande, como leíamos en los otros textos bíblicos. La palabra que dice ocúpense también podría traducirse como esfuércense, esforzaos en vuestra salvación. Y la Biblia subraya tanto el obrar y la disposición de Dios para actuar en nuestras vidas como nuestra responsabilidad en dejarnos, en disponernos a que Dios pueda obrar, a pesar de que no podemos hacerlo solos, a disponernos a que Dios pueda obrar para que mediante ese esfuerzo logremos crecer en esta salvación que Él nos ha dado. Dios es el que obra, Dios es el que pone su gracia a disposición de nosotros para que podamos alcanzar los propósitos de Dios. Entonces aquí vuelvo a preguntarme, la misma pregunta que nos planteamos al principio. ¿Estás conforme con lo que estás haciendo, ocupándote de tu propia salvación? ¿Estás satisfecho? ¿Es suficiente lo que venís haciendo? ¿Está conforme con venir todos los domingos al templo? ¿Eso alcanza? ¿Estás satisfecho? ¿Te llena en tu vida espiritual y en tu relación con el Señor solamente eso? ¿Lo que estás haciendo actualmente en este tiempo te satisface? Pregunto, cada uno analícelo a la luz de... Yo le transmito la pregunta. ¿Estás satisfecho con lo que en este momento estás haciendo, ocupándote de la salvación que Dios te ha dado? ¿Considerás que es suficiente en el estado en que estás, alcanza para cumplir con el requerimiento del Señor de ocuparnos, de esforzarnos? ¿Es suficiente con el trabajo, con el ministerio o servicio que estás desempeñando en este momento, en la iglesia o fuera de la iglesia? ¿Estás satisfecho? Miren, en palabras del Señor Jesús se lo expresa muy claramente. Quisiera que pudiésemos leer el texto, que no va a requerir que hagamos demasiadas consideraciones, pero pienso que nos va a ser de inspiración para reflexionar en esto. Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, 14. La parábola de los talentos. Esta parábola la cuenta Jesús, ¿no? Y tiene que ver con el reino de los cielos. El hombre que menciona se refiere a él mismo, a Jesús mismo, y sus siervos representan a cualquier cristiano, cualquiera de nosotros. Con algunos nos identificaremos, que cada uno, que el Señor nos lleva a darnos cuenta con cuál de ellos estamos identificados. Dice así, versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesús se fue lejos, se fue y nos llama a nosotros y nos entrega bienes. A uno, y habla de tres siervos, a uno le dio 5 talentos. Cuando hablamos de talentos, la referencia es una moneda que había en ese momento, que le entregó 5 pesos, digamos, por decirlo de alguna manera. Aunque la parábola no hace referencia a los bienes materiales, sino que hace referencia a nuestra vocación y a nuestro servicio al Señor. Así que hacemos con lo que el Señor nos dio en nuestra vida para ponerla o no a su servicio. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. A lo que el Señor sabía que podía hacer, le dio a cada uno para que se ocupe. Vos tomás 5, vos tomás 2, vos tomás 1. Y luego se fue lejos. Le dijo, ocupate. Acá te lo dejo, vos sos responsable de esto. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Está planteada las 3 situaciones. El de 5 agarró los 5, los trabajó y ganó otros 5. El de 2 hizo lo mismo y el que recibió 1 dijo, no, más vale lo pongo en el lugar seguro. Que queda ahí guardadito. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos,
trajo otros 5 talentos al Señor diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué le dijo el Señor? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, acá vengo a rendirte cuenta, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Vos me diste esto, acá te lo devuelvo. Respondiendo su Señor le dijo: bien, qué bueno que lo guardaste, bárbaro, me lo devolviste. No, siervo malo y negligente. Al otro le había dicho: buen siervo y fiel. A este le dijo: siervo malo y negligente. Si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber, por lo menos, hubieras dado mi dinero a los banqueros, al venir yo hubiera recibido por lo menos los intereses, pero ni siquiera esa mínima motivación, esa es la idea, ¿no? No solo que no te dedicaste a trabajar el talento que te di para que rindiera sus frutos, sino que fuiste totalmente desinteresado de la situación, porque al menos hubieras hecho algo, lo mínimo, pero no demostraste el menor interés. Lo recibiste, lo guardaste y esperaste que yo volviera. No te ocupaste para nada. Porque el otro eran excusas, eso de que era hombre duro, que siembra, que recoge, que esto, que lo otro, eran excusas. Pongámosle el nombre de la excusa que se nos ocurra. ¿Cuál fue la resolución? Versículo 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, así como a los otros les dijo: entra en el gozo de tu Señor, al siervo inútil echad en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús utilizó una frase allí en Mateo 6:21, donde dijo que allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Allí donde está tu tesoro, estará tu corazón. Entonces, para redondear esta pregunta, ¿dónde está tu tesoro? O yendo al comienzo de nuestra charla, ¿estás conforme? ¿Estás conforme? Si pongámonos delante del Señor con sinceridad y digamos: lo que estoy haciendo ocupándome de mi salvación, ¿me satisface? ¿Estoy satisfecho con lo que estoy haciendo? ¿Es suficiente? ¿Es lo que Dios espera de mí? Y yo añadí una preguntita ahí para terminar. Pásame, por favor, Ana. Porque se me ocurrió, cuando había terminado de poner: ¿estás conforme? ¿Estás satisfecho? Y me vino la pregunta: ¿estará Dios satisfecho conmigo? Me surgió esa pregunta, por eso la añadí chiquitito ahí abajo y se las dejo, se las comparto. ¿Estoy conforme con lo que estoy haciendo? ¿Estoy satisfecho ocupándome de mi salvación? ¿O no me estoy ocupando mucho y corro el riesgo de deslizarme, como decía allí en Hebreos? Y finalmente me pregunto: ¿estará Dios conforme? ¿Estará Dios satisfecho con lo que yo estoy haciendo para Él? La palabra de Dios nos habla de que como cristianos no debemos conformarnos a la vida que llevábamos antes de Cristo, porque pone en duda nuestra real conversión. Si no cambiamos, nos habremos convertido. Nos habla que no debemos conformarnos al estilo de vida del mundo actual. ¿Se acuerdan que usamos esa palabra, esa calificación de tibios? Ni con el haber sido salvos por la gracia del Señor y nada más. El reino de Dios tiene sus derechos incontables y también tiene sus demandas, que son muy serias, porque Dios espera muchas cosas de nosotros. Y bueno, en la respuesta que cada uno de nosotros demos, si estamos conformes o no estamos conformes, si estamos conformados o no estamos conformados, va a ser un paso importante para avanzar en nuestra vida cristiana, ¿no? ¿Le estamos dando a Dios todo lo que estamos en condiciones de darle? Esa sería
la pregunta para cerrar la reflexión de hoy, ¿no? ¿Le estamos dando al Señor todo lo que estamos en condiciones de darle o estamos guardando parte allí bajo tierra? Y cuando el Señor venga decimos, oh Señor, mirá, esto me lo diste, pero estuve ocupado con otras cosas. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y en este tiempo en que deseamos, como siempre, servir al Señor, crecer en el trabajo a Él como iglesia, en este tiempo en que estamos también organizando el trabajo para los próximos meses y los próximos años, con la distribución de tareas y demás, que el Señor nos bendiga para que nuestra respuesta pueda ser: no estoy conforme, quiero hacer más para el Señor.